Esta carta fue encontrada en una hemeroteca del estado de Guanajuato, fechada el 7 de diciembre del año 1819. Para quien encuentre este escrito, quiero relatar lo que sucedió en la Nueva España en aquel 1810 y dejar testimonio, antes de mi muerte, la que ya veo cercana. Es verdad, las injusticias eran muchas. El pueblo estaba cansado del maltrato de los peninsulares, pero ningún indígena, mestizo o criollo, estaba dispuesto a una rebelión en contra de la corona. Ya otros lo habían intentado y terminaron siendo abandonados en el momento más importante o juzgados locos. Pero llegó un compañero que, a decir verdad, su presencia imponía y algunos otros causaba miedo. Su mirada, su porte. Era extraño ver a un hombre viejo con la agilidad de un joven. Había rumores sobre él, de los cuales creo con certeza que así fueron. Se decía que su espíritu rebelde incomodaba a la iglesia y que lo habían mandado matar por lo menos unas 10 veces, de las cuales en todas aseguraron que habían logrado acabar con él, pero con pronteza se le volvía a ver en las calles, platicando con la gente, dando sermones en el templo de Dolores, no solo en latín, sino en otomí, purépecha o náhuatl. Yo no pude descifrar con certeza lo que nuestro compañero llegaba a comunicarles. Sé identificar cada lengua que recitaba, mas no lo que les decía a aquellos hombres y mujeres que mantenía hipnotizados con sus palabras, pero parecían convencidos de los argumentos que les planteaba. Lo que estaba seguro era que de religión no les hablaba en lo más mínimo. Pronto logró cautivar a otros compañeros con sus palabras, y yo por temor acudí también a aquellas reuniones. No sé realmente qué era lo que pasaba, pero antes de comenzar, el cura recitaba unas palabras que ninguno de los presentes comprendía, pero a partir de ese momento parecía mantener a todos bajo un hechizo, excepto yo, que, para no ir en contra de los demás, fingía estar bajo el mismo efecto. Pero yo sé que aquel cura sabía que no estaba a tono con los demás. Pasaba continuamente frente a mí y me miraba directo a los ojos, con las pupilas más negras que he visto jamás. Era inevitable observar cómo todos lo seguían, como mascotas hambrientas detrás de su dueño. Francamente no entendía lo que pasaba. Se sabía en este grupo sectario que el dragón de la reina, Ignacio Allende, era el próximo conspirador de la corona. Y de paso, tenían de nuevo en la mira al cura de Dolores para darle muerte. Un rumor que esta vez se hizo público. Se organizó con Allende, Aldama, la corregidora Josefa y otros más. En un inicio no sabía los fines, pero después supe que era por protección. Aquellos personajes intachables, honorables y de carácter fuerte también fueron seducidos por el cura, e increíblemente obedecían sin oposición alguna. Pasaban los días y no podían hacerse del cura. Los realistas no se podían acercar a él y cada vez concentraba a más personas, lo que hizo temer de su poder a la corona. Lo que se supo después fue que los catalogaron de conspiradores y no tuvimos más remedio que levantarnos en armas. La madrugada del 16 de septiembre nos congregamos afuera del templo de Dolores por orden del cura. Fui de los primeros en llegar junto con mis compañeros, que desde que escucharon aquella pequeña frase de aquel idioma desconocido, sucumbieron ante su mirada, adormilados, hipnotizados, y pronto comenzó a llegar más y más gente de todos lados, niños, mujeres, jóvenes y ancianos, todos bajo un efecto de docilidad. Días después, el 28 de septiembre, nos dirigimos todos a la ciudad de Guanajuato,
y presencié el evento más cruel, sanguinario y horripilante de toda mi vida a las afueras de la Alhóndiga de Granaditas, pues aquel cura daba órdenes a sus súbditos, los que simplemente obedecían y caían muertos por las balas sin externar ningún tipo de dolor, como si fueran objetos tirados en el campo de batalla. Mujeres que se lanzaban al combate con bebés en los brazos o cargados en rebozo con su mirada siempre al frente. Y a pesar de que muchos recibieron impactos en lugares donde era imposible que volvieran a combate, se levantaban para continuar luchando. Eran literalmente muertos que volvían a la vida. Era evidente también que los soldados que se encontraban al interior a la defensa de tan colosal edificio lucían asustados de ver estas escenas tan absurdas, como sacadas de una pesadilla, como si el escenario estuviese poseído por algo infernal. Una de las cosas más impactantes que observé fue cómo aproximadamente 5 soldados insurgentes, por mandato del cura, colocaban losas pesadas sobre la espalda de algunos mineros, quienes corrían a la puerta de la Alhóndiga como si no cargaran nada, impactándose contra la misma para intentar abrirla. Era imposible que alguien pudiera cargar tan inmenso peso y moverse con la facilidad que lo hacían. Aquellos sujetos no mostraban señales de cansancio. Recuerdo que todos ellos fueron bañados con brea y al último sujeto le prendieron fuego ordenando dirigirse hacia sus demás compañeros. Ver bajar de entre los callejones a un sujeto caminando en calma, envuelto en llamas, causó pavor a todos. Le abrieron paso hasta llegar a las faldas del edificio y encenderse en fuego junto con los demás para debilitar la puerta y poder derribarla. El cura de Dolores no solo observaba cómo su gente atacaba sin piedad. Posteriormente lograron derribar la puerta. Muchos de los hombres del cura fueron recibidos con una bala en la cabeza, pero como ya mencioné, esto no fue suficiente para dejarlos fuera del conflicto que ahí se suscitaba. Se volvían a levantar para seguir peleando. Muchos de los soldados realistas buscaron huir, pues cómo iban a acabar con sujetos que volvían de la muerte constantemente. Y aunque lo intentaron, no pudieron zafarse y fueron brutalmente masacrados. Era terrible ver cómo aquellos rebeldes, únicamente con sus manos, lograban desprender los brazos, las piernas o la cabeza de los realistas con tanta facilidad. Algunos otros disfrutaban sacar los órganos y arrojarlos por los aires, y otros más se deleitaban con el dolor del soldado al desprenderle en vida la quijada del cráneo. Aunque hubiese querido, no pude alejarme de él, porque siempre viví con miedo que me fuera a considerar un desertor y fueran a mutilarme vivo como aquellos soldados. En el año de 1811 habían logrado apresar al cura, lo juzgarían y fusilarían, y así fue. El 30 de julio lo colocaron en el paredón. Logré infiltrarme haciéndome pasar por guardia en aquella prisión de Chihuahua. El morbo y la intriga me seducía. Quería saber si los rumores internos que se contaban sobre que volvía de la muerte eran ciertos. Los soldados se prepararon para darle muerte. Recitó de nuevo aquella frase inentendible que, hasta hoy, nadie sabe cuál era ni qué significaba, pero que al parecer, solo yo noté que ponía a su merced a cualquiera que lo escuchaba. Pero esta vez no tuvo efecto. Lentamente volteó hacia el pequeño orificio donde lo observaba, como si supiera que lo espiaba desde ahí. A pesar de que colocaron una venda sobre sus ojos, tuve miedo, pero me mantuve observando, y él no dejaba de voltear hacia el orificio. 3 líneas de tiros se colocaron. Después de que la primera línea efectuó sus disparos, la venda de los ojos se vino abajo, mostrando su mirada penetrante e imponente sobre el orificio, confirmando que me observaba. Las 3 líneas hicieron su trabajo, y las 3 lograron herirlo. Sin embargo, el cura jamás se doblegó. Parecía no surtirle efecto la dosis de plomo que le propinaron.
Cuando se preparaba un cuarto intento, la orden de los soldados fue dispararle a quemarropa, justo en el corazón, y así sucedió. Dieron la orden de fuego, y segundos después, dobló las rodillas y cayó al piso. Nunca cerró los ojos, siempre mantuvo la mirada sobre mí, y no parecía estar muerto. Me surgió la angustia, el temor de saber que los rumores fueran ciertos. Esto nadie lo sabe, pero me acerqué a un legista cercano al virrey. Le conté el rumor que rodeaba a la figura del cura de Dolores y le pedí encarecidamente que, para asegurar su muerte, habría que cortarle la cabeza. Y afortunadamente llegó mi mensaje y de manera inmediata se ordenó la decapitación del cura y exhibir su cabeza en la lóndiga. Era horroroso ver su cabeza como si siguiera observándome sin expresión alguna. Era como contemplar a un muerto intentando fraguar su siguiente movimiento. Y fue hasta ese día que las cosas volvieron a la normalidad. Solo sé que en otros lugares logró dejar esa semilla de lucha disfrazada de libertad. Yo solo vi a un hombre sediento de sangre, de tributo y lleno de maldad. Quién sabe en qué cuerpo esté habitando hoy ese ser, pero estoy seguro de que no ha muerto. Hasta aquí termino. No puedo soportarlo más. Hay imágenes en mi cabeza que me siguen perturbando, y la incertidumbre de saber qué clase de protección tendría yo para nunca haber sido manipulado por ese sujeto me carcome. Ojalá que Dios me perdone por solo atreverme a confesarlo en esta carta y no tener el valor de acusar a aquel endemoniado ni de haber podido proteger a toda esa gente. Espero entiendan que hasta este día sigo creyendo que el cura de Dolores era un brujo, un hechicero, un enviado de Satanás. No puedo explicar en estas letras todo lo que presencié, ni plasmar sentimientos de horror que jamás podré describir. Y disculparán si durante todo este escrito nunca mencioné el nombre del cura de Dolores, pues tengo miedo de mencionarlo en mi lecho de muerte e irme junto a él al infierno por haber fingido ser parte de su secta. Estoy seguro que quien mencione su nombre lo considerará parte de él, como alguien entrañable, como una figura a idolatrar, como si de un héroe se tratara. Y eso sería adorar a un ente infernal. Atentamente, José María Alcalá y Orozco, cura de Acámbaro.